José Luis Cortés, director de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana. José Luis, mucho gusto y buenos días. Muy buenos días, Nino. Es un privilegio estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué sucede y qué pasa con nuestras vialidades? ¿Qué pasa con el área metropolitana? Yo diría no nada más el Distrito Federal, el área metropolitana Ha que está tan tocado un punto congestionada. muy importante. Mira, Nino, yo creo que el tema de la estructura vial y del transporte, la movilidad, es un tema de gran prioridad para la Ciudad de México hoy en día. Quizá es uno de los temas más importantes. En este momento, el costo social de desplazamiento en la Ciudad de México son 2 horas promedio de tu casa al trabajo y 2 horas de regreso. O sea, media jornada de trabajo. Si tú multiplicas esas 4 horas por más de 5 millones de población económicamente activa, estamos hablando de más de 20 millones de horas que se desperdician. Ya no se diga el costo monetario, lo que le cuesta a la gente salir de su casa, caminar, tomar el metro, después una pecera o algún transporte. En lo que te movilices. En lo que te movilices. Pero lo que sí es cierto es que hay que analizarlo históricamente, porque en este proceso de urbanización que hemos llevado en las últimas décadas, pues el crecimiento ha sido muy caótico, muy desordenado, y ha faltado una gran coordinación entre el Distrito Federal, la zona metropolitana, dijéramos, lo que cubre el Estado de México, y lo que llamo yo la megalópolis. ¿Qué es la megalópolis? Es la suma de los habitantes del Distrito Federal con la zona metropolitana. La zona metropolitana son más de 57 municipios, pero la megalópolis es la relación con las ciudades circunvecinas, o sea, la zona metropolitana de Toluca, la de Pachuca, la de Cuernavaca, la de Puebla, la de Tlaxcala. Toda esa megalópolis es la que tenemos que ver de manera conjunta. Pero esta anarquía se da porque no hay un plan rector. Yo creo que se da por la falta de un plan integral. Si tú analizas históricamente lo que ha sucedido en la Ciudad de México desde hace varias décadas, cuando se construyó el viaducto se quedó a la mitad, en los 50. Después, en los 60, pues se hizo el periférico y se quedó a la mitad. También se empezó el metro y desgraciadamente no se continuó en la Oye, en el viaducto en la zona de Polanco, ahí frente a McDonald's, como era la casa de la esposa de don Manuel Ávila Camacho, sí, les dio pena decirle que iban a quitar su casa, entonces tenemos una curva desastrosa y espantosa en la cual estamos siempre atorados. No, terrible. Y después, bueno, se hizo el circuito interior y también se quedó a la mitad. Los ejes viales a principios de los 80 se quedaron a la mitad. El segundo piso se quedó a la mitad, ahora lo están terminando. Pero yo creo que... ¿No concluimos lo que empezamos? Ese es el problema, que un sexenio no te alcanza para hacer un proyecto vial y cada quien tiene una idea diferente. O sea, el que llegue va a decir borrón y cuenta nueva y al diablo con lo que estaban haciendo. Sí, ojalá y quien llegue pueda integrar lo que es el Metrobús con las líneas del metro, con las líneas, con el mismo periférico, con el viaducto, con los ejes viales, pero también hacer un programa a nivel interurbano. O sea, tenemos que conformar una estructura vial y de transporte a nivel de la megalópolis, de la zona metropolitana y del Distrito Federal. No puede hacerse de manera aislada. El eje principal debería ser el metro, ¿no? Y el eje principal debería ser el metro, claro, porque 70% de la población, más del 70% de la población en la Ciudad de México se mueve en transporte colectivo. Y solamente es pequeña el número de habitantes que se mueve en automóvil. Sin embargo, pues tú sabes que se le ha dado prioridad al automóvil y no al transporte colectivo. Y en el caso de los microbuses, a todas estas rutas que no tienen origen ni destino, ¿es de acuerdo con la mordida? Lo que te permite circular. Parece como si hubiéramos regresado a lo del pulpo camionero, ¿te recuerdas? Sí, te acuerdas. Bueno, también nos acompaña el arquitecto Luis Antonio Sapiain, él es director del bufete de arquitectos. Luis Antonio, mucho gusto. Nino, buenos días, ¿cómo estás? ¿Tú la has sufrido? ¿Cómo la has sufrido? ¿Y qué tanto sufrimos los capitalinos? Bueno, yo creo que el problema de la vialidad de México es absolutamente caótico. A mí me gustaría, ahorita que estamos en momentos electorales, sugerirle al próximo jefe o jefa de gobierno del Distrito Federal la creación
de una oficina especial que se encargue del asunto de la vialidad. Creo que puede tener remedio. Hace algún tiempo, Teodoro González de León y algunos arquitectos hicieron un estudio de la problemática urbana y detectaron, si no mal recuerdo, 150 puntos conflictivos de la ciudad. Y creo que ahí es donde el Colegio de Arquitectos, Fernando, podía trabajar de manera muy importante. Si se dedicaran un par de arquitectos con algo de conocimientos de urbanismo para atender esos 150 nudos viales. Que ahora han de ser más, ¿no? Yo creo que se van proliferando. Pero por otro lado, además de lo que decía José Luis, yo creo que ha crecido brutalmente la población de la ciudad, ha crecido bárbaramente el parque vehicular y las vialidades no han crecido. Y ahora nos encontramos que están creciendo por arriba, en segundos pisos. Y un inconveniente que yo le vería grave al segundo piso que se está construyendo es que sea de costo para los habitantes de la ciudad. A mí me parece que pueden hacer los segundos y terceros pisos, pero no nos deben costar a los habitantes. Les ha ido muy mal en el Estado de México, Lo dijo, porque es no una se falta de planeación. Si tuviéramos una planeación adecuada, Nino, esto sería en el tiempo, esto sería por etapas, podría ser transeccional, no necesariamente tiene que ser en el mismo periodo, y no estaríamos sujetos a los tiempos de las elecciones, porque yo creo que todos pensamos que si Marcelo hubiera estado como candidato, pues el metro se hubiera inaugurado poquito antes de las elecciones, ¿no? Poco antes de las elecciones. Y eso no le hace... ¿Para que ganara Marcelo? No le hace nada bien. Digo, para que fuera parte del proceso. Pues ahora con eso de que ya cualquier expectativa puede ser triunfadora, puede ser esa, ¿no? Así es. Bueno, pero el hubiera no existe. El hubiera no existe. Pero bueno, entonces, falta de una planeación en el tiempo, ¿sí? Déjame hacerte referencia a otro punto, Nino, que posiblemente no estemos considerando, pero que es de suma importancia. Este punto es, ¿por qué desplazarnos de un lugar donde vivimos a un lugar donde trabajemos? Y como lo refiere José Luis, de lado a lado, tardarnos 2 horas en llegar y 2 horas en regresar o más, ¿sí? Siendo que desde el punto de vista de planeación es mucho más conveniente el que se tenga cercanía entre uno y otro punto, y eso es una planeación mucho más amplia que ello, y realmente lo decimos, lo pensamos, pero no se está haciendo nada. Es que ahí es la iniciativa privada. Yo me acuerdo que en alguna época Banamex pensó en eso, también bueno, las tiendas Aurrera, porque no eran Walmart todavía, se pensó en eso, pero les costaba trabajo la ubicación, que se veía muy sencillo, porque si yo trabajo en Coajimalpa y vivo en Coajimalpa, eso está padre, ¿no? Pero si vivo en Coajimalpa y trabajo en el Estado de México, en Cuautitlán Izcalli, con la misma empresa, pues está como complicado, ¿no? Tienes razón en eso, pero yo creo que eso es de iniciativa privada, ¿no? Eso no es del gobierno. Yo creo que sí. Yo creo que parte del gobierno, porque puede ser una política en la cual... Delgado, expresidente del Colegio de Arquitectos y de la Ciudad de México. Pues mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nino. Venía escuchando con atención el programa desde su inicio. Nosotros te veníamos esperando. Sí, lo que pasa es que salía a las 7 de la mañana en punto de tu casa. Gracias. Y nosotros no estamos en el Bronx, estamos del otro lado. Ustedes viven donde están los estuvimos ricos, más de 15 minutos parados abajo de observatorio y constituyentes. Es verdaderamente infernal y esto va a causar un problema social serio. Si la ciudad sigue como está, sin planeación, lo ha dicho Fernando Méndez, lo ha dicho Jesús Luis atinadamente, y Luis Apiain y los especialistas aquí, la realidad es que esta ciudad va a sufrir una revolución y puede ser muy grave. No se alcanza a dar cuenta los políticos, coincido con Luis Apiain, de que los políticos están pensando únicamente en sus intereses personales y partidistas. Ahorita en el trayecto hacia acá de 1 hora y media, que es infernal el tránsito de la ciudad, del Hospital Ángeles del Pedregal aquí, 1 hora y media exacta, y vamos ahorita, quizá un poquito más, como 1 hora 40. Yo venía hablando por teléfono con Kramer si ya llegaba, si no llegaba, etcétera. Esto va a generar un problema muy serio. Y esto es debido a la corrupción tan desmedida que ha habido en los gobiernos de nuestra Ciudad de México.
Hemos hablado muchas veces en este foro contigo de que en los últimos 60 años hemos tenido 16 jefes de gobierno, cada uno ha hecho su pedazo de programa, el periférico, el circuito interior, los ejes viales, el segundo piso, etcétera. Coincido plenamente con Zapende que el segundo piso va a ser un caos cuando se inaugure. Se le dijo a López Obrador, cuando era jefe de gobierno electo del Distrito Federal, Ángel Borja y yo fuimos a verlo y estuvimos platicando con él, y Ángel Borja en aquel entonces le decía a Andrés Manuel, el problema es que las salidas y las entradas no están bien planeadas. Si tú vas por el periférico en la parte baja y quieres salir en Las Flores, hay un agujero en donde rompe llantas que tiene más de 3 meses sin que nadie lo tape y nadie le haga caso. Las salidas y las entradas son mortales y esto está generando una gran inquietud social muy seria por la falta de una planeación. Tiene que haber una planeación metropolitana, no puede ser nada más del DF. No puede haber una frontera entre Coajimalpa y Huixquilucan, porque simple y sencillamente son diferentes partidos y son diferentes manzanas y todo lo más. Es la misma agua, la misma vialidad. Y también coincido con José Luis Cortés, el hecho de que tenemos más o menos 3 millones 3 millones de automóviles o 4 millones de automóviles en este momento, se incrementa la planta vehicular, 300,000 automóviles nuevos. Y tener automóvil no necesariamente es de ricos, sino es una necesidad, desgraciadamente. Estamos padeciendo un problema serio, vienen las elecciones y ninguno de los 4 candidatos, las 3 candidatas mujeres y el candidato Supermancera ha dedicado un solo párrafo a hablar de la vialidad, del problema metropolitano como problema, y eso puede generar un caos social. Yo me pregunto, ¿cómo se transportan ellos? Porque no lo han utilizado esto en ningún foro, no han hablado en ningún foro del desastre que hay para transitar. ¿Será que tendrán helicópteros? Pues no lo sé, yo creo que no. Helicópteros aquí, yo pensé que tú tenías 3 helicópteros ahorita porque había 3 helicópteros aquí dando vueltas arriba, ¿no? Esperando para que si ustedes no llegaban los fuéramos a rescatar. Pues sí, pero no nos rescataron. Hubieras mandado por bueno, a lo mejor tienen combi. A lo mejor tienen combi, me encantó. A ver, traigan agua, por favor. ¿Esto ya está? No, la mesa. Está casi ahí todo. Todo es tuyo. Gracias. Doctor Pablo Trejo, Contralor General de la Asamblea. Pablo, mucho gusto, buenos días. Nino, buenos días a todos. De acuerdo con todo lo que has escuchado. Prácticamente de acuerdo con todo lo que hemos escuchado, lo hemos venido platicando en otras mesas, o sea, una falta de planeación a largo plazo, porque 6 años es un plazo mediano que no permite, como lo han ¿Pero expresado. 15? No, a 20. Pero Hagamos llevamos planeación a 15 20, años, 25 y no ha años. pasado nada. Bueno, pues sí, pero son gobiernos diferentes. Cada uno Ese es el llega, problema, no hay un Pablo. plan maestro. Ese es el problema. O sea, no que hay los un plan gobiernos tengan maestro, que ver. que es lo que hemos platicado. Pero los capitalinos somos los mismos. Exactamente. Entonces, ¿por qué nos tratan como si fuéramos diferentes? No somos diferentes. Bueno, Somos normales. hablábamos entonces de una planeación a largo plazo que no existe y que sería bueno, como bien lo señala el arquitecto Reigadas, sería muy bueno que ahorita que están las campañas para la jefatura de gobierno, los candidatos aspirantes de los partidos políticos pudieran plantear cuál es la plataforma en ese sentido. El otro asunto que venía también... Es que yo no he escuchado en verdad lo que dices tú, Francisco. Pero espérame, no he escuchado a ningún candidato que le diga diga, a ver, Pablo, ¿cómo llegan tus hijos al colegio o cómo se transportan o cómo te transportas tú? No he escuchado a ninguno. sí, Y ninguno de o los que 4. cuando menos toquen temas tan terribles como ahorita, 1 hora del Metro Observatorio para acá. Sí, una hora. hora. Del Metro Observatorio. Del Metro Para acá, Observatorio para acá, 1 hora. Una hora. Eso es lo que hicimos nosotros también. o sea, ¿de qué sirve que hayan hecho el paso a desnivel? Si la entrada No se me pasa de se llama Ciudad de México. Guillermo, mucho gusto. ¿Qué tal, Nino? Me da mucho gusto estar con ustedes y gracias por permitirnos dialogar con tu auditorio, que es siempre una gente preocupada en esto. Yo no sé si la corrupción exista, pero realmente yo creo que hay algo todavía peor. En Suecia, dices tú. Finlandia. En Finlandia. Y algo peor que la corrupción es la incompetencia. Pero eso también es corrupción. Porque la incompetencia de las gentes que se han abocado, como bien decías hace unos momentos, durante 15 años a dirigir las obras de esta ciudad, no tenía las características para hacerlo durante este periodo. Yo no coincido contigo porque, por ejemplo, estuvo ahí
el ingeniero Buenrostro. No, y creo yo que es una de las personas que es sí una sabe gente, lo que se hace. es una gente que fue un muy buen estructurista, fue un buen constructor. Pero lo hicieron a un lado, ¿eh? Pero- sí, la Sheinbaum pero- hacía todo. Lo hicieron a un lado. Pero la señora se Inma opuso- era la que 12 hacía años de todo. secretario de Y obras. se opuso a que se hicieran Claro. planes a largo plazo, se opuso a la carretera que iba a ir alrededor de la Ciudad de venta México Colegio como Militar. libramiento. O sea, creo que la visión que tenía no era la adecuada. Puede haber sido un buen constructor, pero no era un buen planificador. Y era la gente que llevaba la carga de la planeación de la ciudad en ese momento. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se han ido por cuestiones realmente políticas, realmente circunstanciales, que se van adaptando para tener un efecto mediático, como el efecto del segundo piso de López Obrador, que lo hizo demasiado tarde dentro de su periodo. Si lo hubiera hecho oportunamente, hubiera sido mucho más exitoso, hubiera causado menos problemas y le hubiera representado una mejor imagen. Lo mismo le pasó a Marcelo. Si Marcelo hubiera empezado su segundo piso el primer año, hoy estaría terminado, estaría funcionando, se habrían corregido los problemas inherentes a él, y no que lo está dejando para el momento más crítico de la ciudad, y perdieron 3 años en tomar la decisión. Un agente competente tiene que saber ya a qué se va a dedicar desde el primer día que llega a tomar posesión. No puede esperarse 3 años para tomar las decisiones que son las más urgentes. Pero Guillermo, yo creo que algunas obras las iniciaron con gran oportunidad, como la línea 12 del metro. Sin embargo, tú pasas por Félix Cuevas y Patriotismo Sigue cerrado. y tiene 4 años y medio Sí. cerrada la Cerrado. esquina. Eso, además de incompetencia, es irresponsabilidad Dijimos en su y momento, falta de respeto al usuario. que dijimos somos en su nosotros. momento que con lo que se iba a invertir en la línea 12 del metro, se podría crear un parque industrial y fuentes de trabajo en Iztapalapa que les resolviera realmente el problema, porque lo único que estamos haciendo con las líneas del metro es traer a las gentes de Iztapalapa a pelearse por los empleos que ya no existen en la parte central de la ciudad. O sea, la inversión se debe capitalizar para hacer realmente que tengan un efecto productivo, y el efecto productivo va a crear fuentes de trabajo, no traer a la gente a pelearse por los pocos empleos que hay aquí. Sí, pero creo que a lo mejor por parte del gobierno del Distrito Federal no es su función la creación de empleo. Claro que sí, claro que sí. Tiene que dar y las es- condiciones. y es dar las condiciones para que se creen los empleos. Dar las condiciones. Bueno, Son pasos de ciudad. crear Entonces esos- tienen los de los segundos pisos, nomás brincas y brincas y brincas y brincas. Y los gringos no son la maravilla, pero ahí está el ejemplo más clásico Por que eso, podemos pero- imitar. Y no Tú tienen vas- transporte público. Tú vas a Se cualquier acabó el ciudad problema. de Estados Unidos y lo que pasa Pero es si ahí lo están haciendo en todos lados, puedes tú ¿por qué ir diablos tenemos que hacernos la vida a difícil? 60, 70 kilómetros por hora, que es una velocidad baja en la zona centro, pero nunca pierdes esa velocidad en la zona centro. ¿Sí? En la zona, digo, hay anillos Sí. en la parte central. Aquí tenemos otro esquema en el cual nosotros nos movemos. Sin embargo, de estos puntos conflictivos, yo creo que con una buena política de resolución de estos problemas en específico, se disminuirían muchos de estos. A ver, si vengo del Bronx, vengo ya en el segundo piso, ¿cómo bajo? Si es un embudo. ¿Sí? Entonces Bajas a un voy a semáforo. tener embudos y embudos y embudos y embudos. Es que tiene que ser una red continua. Es un problema hidráulico. Si tú metes agua por un tubo y le cierras la llave, se va a quedar ahí el agua, ¿no? Yo quisiera hacer algún comentario ahorita con la presencia de Fernando Méndez, que ojalá tomes en cuenta, Fernando, durante el periodo que vas a presidir nuestro querido colegio, que viéramos la forma de que fuera un órgano. Bueno, a ver, mira, ¿por qué Nino. no estabas de acuerdo? Porque de No, veras, mira, la realidad a es mí que me hay- sorprende el buen humor de todos ustedes Pablo- después de lo que sufrieron Pablo, para poder llegar. Pablo dijo algo A ver, interesante. Pablo dijo algo interesante. Pablo dijo interesante, y lo dijo Kramer también, la incompetencia es una forma de corrupción, definitivamente. En nuestra ciudad no existe una congruencia entre lo que se dice y entre lo que se hace. Tú tienes aquí 3 secretarías que intervienen en vialidades, en uso del suelo, etcétera, que son Secretaría de Seguridad Pública, SEDUBI y CETRAVI. SEDUBI tiene sus propios planes, esta reforma en primera plana de hoy, en donde, ¿quién otra la 4? Seguridad pública. Algo que dije, Seguridad Pública, CETRAVI y SEDUBI. Aquí tienes en la sección Ciudad de hoy un problema que yo lo viví cuando fue su delegado en Coajimalpa. Ahorita te la consigo. Sí, aquí está.
¿sí? Ahí está. Denuncia a la PAOT una construcción ilegal. Este es el famoso predio de Los Hongos en José María Castorena y Jesús del Monte, donde están haciendo un centro comercial que nunca dimos el uso del suelo cuando yo estaba en la delegación, porque no tenía la posibilidad de hacerlo. Con el famoso amparo de Cibermex de Ibáñez, ya tienen ahorita, ya están construyendo un centro comercial ahí. Digo, nadie le hace caso a nadie. Aquí dice que Felipe Leal le dio el uso del suelo. ¿Por qué? Porque respetó un amparo. El programa delegacional de la delegación no permite hacer este tipo de cosas ahí. Entonces, toda la ciudad está hecho un caos. Cuando haya en México una Secretaría de Planeación, entonces que se haga un programa integral de desarrollo de la Ciudad de México con planeación a 30 años, no a 20 ni a 15, a 30 años. Y además, otra cosa que señalaba Luis Apiain, que los colegios sean órganos de consulta, es obligatorio, está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 18 lo define. Los colegios de profesionales fueron creados en el 46 para ser órganos auxiliares del poder público y no nos toman en cuenta porque no nos hacemos valer como tales. Yo creo